¿Alguna vez se ha sentido ese nudo en el estómago al ver que alguien más consigue exactamente lo que uno desea? Esa sensación incómoda que aparece cuando un amigo publica su éxito y, en lugar de alegría, surge un silencio interno difícil de explicar. Se comprende que es una emoción que casi nadie quiere admitir, pero existe una verdad poco popular: la envidia no siempre es el enemigo. Bien usada, puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal. Esta es la historia de Martín, un joven diseñador gráfico de 28 años que estuvo a punto de arruinar su vida profesional y emocional por culpa de la comparación constante. Pero también es la historia de cómo aprendió a transformar la envidia en dirección, claridad y acción. Martín trabajaba en una pequeña agencia de publicidad en el centro de la ciudad. Tenía talento, creatividad y buen ojo para el diseño. Sin embargo, vivía atrapado en una rutina invisible pero destructiva: compararse con los demás. Cada mañana comenzaba igual. Antes incluso de desayunar, abría Instagram. Allí veía a antiguos compañeros de universidad trabajando en grandes agencias, viajando, recibiendo premios. Cada publicación era un recordatorio doloroso de lo que él no tenía. Mientras observaba esas vidas aparentemente perfectas, pensaba: éramos iguales, incluso yo sacaba mejores notas. Y entonces llegaba la sensación conocida: frustración, vacío, enojo. Esa mezcla silenciosa que no se dice en voz alta, pero que acompaña todo el día. En el trabajo, la situación no era mejor. Un compañero llamado Roberto fue ascendido. Martín consideraba injusta esa decisión. Desde su punto de vista, él era más creativo, más capaz. Durante la reunión donde se anunció la promoción, aplaudió y sonrió, pero por dentro algo se rompió. Desde ese día, cada vez que veía a Roberto en su nueva oficina, sentía un ardor en el estómago. Con el paso de las semanas, Martín comenzó a aislarse. Evitaba a sus amigos, no contestaba llamadas, inventaba excusas. Su mejor amiga, Laura, intentaba compartirle sus logros, pero él cortaba la conversación rápidamente. Pasaba más tiempo solo, navegando en redes sociales, comparándose, alimentando una envidia que ya no solo era emocional, sino física. Su creatividad empezó a apagarse. Los proyectos dejaron de entusiasmarlo. Trabajaba en automático, sin pasión. Pensaba: ¿para qué esforzarme si otros siempre estarán adelante? La envidia ya no solo le robaba la paz, también le estaba robando el futuro. Una noche, después de ver que un antiguo compañero había ganado un premio internacional, Martín explotó. Gritó, lanzó su computadora al suelo y terminó llorando. Se sentía derrotado. Convencido de que todos los demás tenían algo que a él le faltaba. Días después, un sábado por la mañana, decidió salir a caminar por el parque. Se sentó en una banca frente al lago, con la mente saturada de pensamientos oscuros. Fue entonces cuando una voz tranquila rompió el silencio. «Bonita vista, ¿no?», dijo un hombre mayor sentándose a su lado. Era don Arturo, un diseñador retirado con más de 40 años de experiencia. Vestía sencillo, llevaba un cuaderno de bocetos y transmitía una calma que contrastaba con el caos interno de Martín. Conversaron un poco, hasta que don Arturo notó algo evidente. «Por tu expresión, puedo ver que el ego te está pasando factura». Martín, sin saber por qué, comenzó a hablar. Le contó todo: la comparación constante, la envidia, la frustración, el desgaste emocional. Cuando terminó, esperaba juicio o un consejo típico. Pero don Arturo dijo algo inesperado. «La envidia que sientes no es el problema.
Es un regalo. Solo que no sabes usarlo. Martín no lo entendía. ¿Cómo algo que lo estaba destruyendo podía ser un regalo? Don Arturo explicó con calma, la envidia es información. Es una señal que muestra lo que realmente se desea. El problema no es sentirla, sino quedarse atrapado en ella. Cuando Martín envidiaba a su amigo con agencia propia, en realidad deseaba independencia. Cuando envidiaba el ascenso de Roberto, deseaba reconocimiento. La envidia funcionaba como una brújula, pero en lugar de seguirla, Martín se quedaba paralizado mirando la aguja. Don Arturo le hizo una pregunta clave. Cuando sientes envidia, ¿investigas cómo llegaron ahí esas personas o solo te quedas sintiendo que la vida es injusta? La respuesta fue incómoda, pero clara. Martín no estudiaba el camino de nadie. Solo comparaba resultados. Antes de despedirse, don Arturo le dio su número y le propuso verse la semana siguiente. Martín salió del parque con una idea rondando su cabeza. Esa noche hizo algo distinto. En lugar de abrir redes sociales, abrió un documento y escribió, personas que envidio y por qué. Por primera vez, la envidia se convirtió en curiosidad. Investigó trayectorias, entrevistas, errores y sacrificios. Descubrió que muchos de los éxitos que admiraba habían sido construidos con años de trabajo invisible. La semana siguiente, don Arturo lo ayudó a convertir esa información en acciones concretas. Por cada envidia, una decisión. Por cada comparación, un paso. Actualizar portafolio, estudiar ventas, contactar clientes, aprender nuevas habilidades. La regla era clara, cada vez que aparezca la envidia, transformarla en una pregunta. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo hacer hoy? El proceso no fue fácil. Martín luchó contra hábitos mentales de años. Pero poco a poco, algo cambió. Su trabajo mejoró. Su enfoque se volvió más estratégico. Sus jefes lo notaron. 3 meses después, consiguió su primer cliente freelance importante. No solo ganó dinero, ganó confianza. Lo más importante fue que su relación con el éxito ajeno cambió. Cuando otros lograban algo, ya no sentía amargura. Sentía interés. Incluso comenzó a acercarse a personas que antes evitaba. 6 meses después, Martín dejó la agencia y comenzó su propio camino independiente. No fue impulsivo, fue preparado. 1 año después, volvió al parque y se encontró nuevamente con don Arturo. Ya no eres el mismo, le dijo el mentor. Ahora usas la envidia como herramienta, no como prisión. Y aquí está la enseñanza central, todos sentimos envidia. Se comprende que es parte de la condición humana. La diferencia no está en sentirla, sino en lo que se hace con ella. La Escritura lo advierte en Santiago 3:14, no se trata de negar el sentimiento, sino de evitar que se convierta en amargura. La envidia puede destruir o puede dirigir. Puede paralizar o impulsar. Todo depende de si se queda en emoción o se convierte en acción. Ahora la pregunta es para quien escucha esta historia, ¿qué está haciendo con su envidia? ¿Se queda atrapado en la comparación o la transforma en crecimiento? El reto es simple, identificar 3 personas que generen envidia y convertir ese sentimiento en aprendizaje y acción. Esa es la diferencia entre estancarse y avanzar. Porque la envidia no es el enemigo. Es una maestra exigente. Y cuando se aprende a escucharla, puede señalar exactamente el camino que se necesita recorrer.